Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hola, ¿qué tal? El saludo cordial. Hoy vamos a reflexionar sobre uno de los seres más interesantes de nuestro planeta. Son los navegantes de nuestro mundo, de nuestro planeta. Llevan más de 120 millones de años. Sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios, pero la contaminación nociva actual las tiene amenazadas y las está extinguiendo. Hoy reflexionaremos sobre todo esto con una persona que es autoridad mundial, un gran investigador de las tortugas marinas. El científico Diego Amorocho estará con nosotros para reflexionar sobre este interesante tema en la cual todos los seres humanos podemos realizar acciones sencillas, amables, para cuidar, para proteger, para preservar la vida de estos maravillosos seres que contribuyen con la red de la vida. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos a Nuestro Oxígeno y bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, el día de hoy nos acompaña el doctor Diego Amorocho, un invitado muy especial. Él es biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con máster en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Australia y doctor en Zoología de la Universidad de Monash, Australia. También conversacionista e investigador de tortugas marinas y especies amenazadas por más de 25 años, con experiencia tanto en el Caribe como en el Pacífico de Colombia. El doctor Amorocho es vicepresidente emérito del Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas para el Pacífico Oriental, cofundador de la Red para la Conservación de la Tortuga Carey del Pacífico Oriental y de la Red para la Conservación de la Tortuga Baula del Pacífico Oriental. Además, es miembro del Comité Consultivo de la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas. También es autor de diferentes capítulos en varios libros, revistas científicas, conferencista y expositor de carteles presentados en simposios nacionales e internacionales. Ha supervisado tesis de pregrado, posgrado sobre tortugas marinas en el Caribe y en el Pacífico de Colombia. El doctor Amorocho es actualmente el presidente del Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo con sede en Cali. Desde su cargo en el CIMAT, dirige la investigación y conservación de tortugas marinas en los parques naturales de Utría y Gorgona y desarrolla proyectos de conservación de vida silvestre con base comunitaria de especies críticamente amenazadas en el Pacífico y Caribe de Colombia y en áreas protegidas de Latinoamérica. Su interés personal y profesional es el de lograr el manejo sostenible de la biodiversidad, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones locales. A nuestro invitado, el biólogo Diego Amorocho, un cordial saludo y bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran Carlos Alberto y Juliet? Un saludo cordial para ustedes y para la audiencia de Nuestro Oxígeno. Gracias, para nosotros es un privilegio tenerle, estamos muy bien y le agradecemos a usted también el aceptar la invitación al programa Nuestro Oxígeno. Lo tuvimos aquí en 2010, cuando usted recibió un premio mundial por sus investigaciones, por dedicar su vida a la investigación. Recordemos un poco ese momento. Bueno, sí, Carlos Alberto, eso fue el premio Whitley de la Fundación Whitley para la Naturaleza, con sede en Londres, en Inglaterra. Es una ONG que reconoce anualmente a investigadores y conservacionistas de alrededor del mundo quienes han dedicado su vida y sus esfuerzos a la protección de alguna especie en particular. En el caso mío, a una vida dedicada al estudio y protección de las tortugas marinas en Colombia.
y hemos tenido el privilegio de entrevistarle en otros momentos en diferentes lugares del Océano Pacífico, donde usted realiza sus investigaciones, donde coloca, digamos, transmisores GPS para conocer la migración de las tortugas marinas. Por ello se ha convertido en un gran investigador. Está en Australia, a veces está en el mar de Japón, o está en el mar de Perú, o en el mar de Colombia, en el Pacífico, en la Gorgona, conociendo y observando y siguiendo sus investigaciones que contribuyen con el conocimiento para la ciencia a nivel mundial. Por lo tanto, de nuevo, gracias por aceptar la invitación y hablemos un poco de Diego Morocho para que algunas personas que no le conocen sepan dónde nació y cuándo comienza ese amor, ese interés, esa pasión por las tortugas marinas. Bueno, Carlos Alberto, pues yo soy caleño raizal, soy más caleño que una chuspa, ¿ve? En realidad, la pasión por las tortugas empezó tiempo atrás cuando fui director del Parque Nacional Natural Santiangayá, por allá en la década de los 80, en que caminando una vez en la mañana a la playa que de la localidad de La Vigía conduce a Mulatos, encontré una serie de tortugas que habían sido atacadas ferozmente por perros y las habían destrozado, dejando un reguero de huevos de estos animales en la arena sin que ellas hubieran alcanzado a desovar apropiadamente. Ese cuadro me pareció dantesco, me pareció trágico y dramático, me conmovió y desde ese momento dije, yo tengo que hacer algo porque esta situación se revierta, tengo que hacer algo para que esto cambie y no suceda más. Y ahí fue donde empezó una historia que de más de 25 años investigando y protegiendo las tortugas marinas, particularmente las del Pacífico de Colombia. Y entendí en ese momento también que esos cambios fundamentales, estructurales, no podían darse sin que involucrara la participación de las comunidades locales para poder cambiar una cultura de la depredación por el intenso saqueo que se vivían en esas playas de los huevos y la captura de tortugas para el consumo de su carne, hacia una cultura de la conservación. Los años han pasado, llevamos ya casi más de 25 años en ese esfuerzo y ya se ven, digamos, resultados tangibles en términos de grupos de comunidades asentadas a lo largo del Pacífico que han cambiado su actitud y han entendido la importancia que tienen las tortugas marinas para su propio bienestar y en este momento ya realizan esfuerzos y acciones concretas de conservación para preservarlas como parte importante de su patrimonio natural y como eje fundamental para mantener el equilibrio y balance de los océanos. Recuerdo de niño vendían mucho las peinetas, peines o cepillos para el cabello y los vendedores decían es de Carey. Y muchos elementos que se fabricaban y se vendían en aquella época eran de Carey. Con mucho dolor, hoy nos damos cuenta que era prácticamente de la coraza de las tortugas marinas, que era muy apetecido para fabricar, digamos, muchos elementos para el aseo o para el hogar. Y cuando nos damos cuenta que están amenazadas, entre las 7 u 8 especies de tortugas marinas que hay en esta parte del océano, que ahora usted nos rectifica realmente cuántas especies son las que hay y se están escaseando de una manera dramática. Antiguamente llegaban muchas a muchas de las costas donde usted hace sus investigaciones, pero ahora llegan pocos individuos porque muchos de ellos quedan atrapados en las redes de las embarcaciones que se dedican a la pesca del camarón y estas mallas de arrastre o estas redes de arrastre pues arrastran con todo y además como dejan esas mallas varias horas, 5 o 6 horas o más
y las tortugas tienen que subir hasta la superficie a respirar, a tomar aire, porque ellas pueden aguantar entre 2 a 3 horas la respiración. Hablemos un poquitico de esto para que comencemos a hablar de la conservación, de preservar, de respetar la vida, de ser responsables en las compras, siempre que nos digan que es de un animalito que está en vías de extinción, de un ser maravilloso de la naturaleza, pues seamos responsables, no compremos y si es posible, denunciemos. Sí, es correcto, Carlos Alberto. Digamos que las 7 u 8 especies que habitan los océanos del planeta se encuentran todas amenazadas de extinción. Y por múltiples causas, sobre todo originadas a las actividades humanas. Entre ellas se encuentran la degradación del hábitat, el deterioro de su hábitat de anidación y de alimentación, por construcciones en las playas, por contaminación lumínica en las zonas marino-costeras, por la colisión con embarcaciones, por el vertimiento de plásticos y otros desechos sólidos, tanto a las playas como a los mares, por el saqueo de sus nidos, por la captura directa, por la captura indirecta, es decir, la pesca incidental, como bien la menciona usted. Muchas tortugas quedan atrapadas de manera involuntaria en las artes de pesca, sobre todo de los arrastreros de camarón, muriendo ahogadas, y por el tráfico ilegal. A todas estas, digamos, se suma en particular a la tortuga carey una amenaza que paradójicamente resulta que es consecuencia de la belleza de su caparazón, y es que es sacrificada para, con los escudos de su caparazón, elaborar diferentes tipos de elementos, desde artesanías o implementos que se utilizan de manera cotidiana, como pueden ser cucharas para ensaladas, marcos para gafas y bisutería en general, pues están poniendo en serio peligro de extinción a esta especie, que en particular se encuentra en peligro crítico de extinción en el Pacífico americano, y que de no tomar acciones pertinentes para revertir esta situación, plazo no mayor de 10 o 15 años, estaría abocada a la extinción. Y recordemos que la extinción es para siempre, lo que se va ya no regresa. Entonces el llamado a través de este espacio en particular de nuestro oxígeno es a que tomemos conciencia, los seres humanos, de no comprar, por ejemplo, piezas elaboradas con carey. Aquellos que suelen visitar Cartagena o algunas de las ciudades principales del Caribe colombiano, como Santa Marta y Barranquilla, evitar comprar este tipo de artesanías o de joyería que venden de manera en ocasiones abierta y descarada en las calles, y por el contrario denunciar su tráfico, que pone en peligro a estos navegantes del planeta que llevan, como usted lo mencionó al principio, casi 150 millones de años transitando sin visas, sin pasaportes, los mares de este planeta azul. ¿Sabemos cuál es nuestro papel frente a la protección de mares y costas? Esta es una oportunidad para comprometernos y celebrar que nuestra vida viene del mar. La protección del planeta, nuestro estilo de vida. Doctor Diego Amorocho, usted como biólogo y como un experto en tortugas marinas, quisiera que nos hiciera como una descripción en cuanto a estos seres tan fascinantes. ¿Cuál es su morfología, sus características particulares y cuál es su importancia y por qué son tan fundamentales para los ecosistemas? Bueno, mire, Juliette, las tortugas marinas, a pesar de que aparecieron hace cerca de 150 millones de años, cuando aparecen las primeras tortugas marinas como tales, hace 65 millones de años, es cuando proliferan en realidad después de la extinción de los dinosaurios. Es poco lo que han evolucionado desde entonces,
Pero digamos que en términos de las características morfológicas fundamentales que las diferencian de las otras tortugas dulceacuícolas o terrestres es que su caparazón se ha aplanado para tomar una forma hidrodinámica que les permita desplazarse con ligereza en el agua. Su cabeza no es retráctil, tiene que ser un cuello rígido para poder precisamente avanzar en el mar. Las patas delanteras se han transformado en aletas que les permiten impulsarse, mientras que las patas traseras, que también se han convertido en aletas, les sirven de timón. Y esas son básicamente las pocas, digamos, modificaciones anatómicas y morfológicas que han sufrido estos animales desde aquel entonces. Eh, ¿Por qué son importantes las tortugas marinas, más allá de que sean unos seres mágicos y misteriosos? Recuerden ustedes que en diferentes culturas antiquísimas, desde China hasta culturas precolombinas, las tortugas han jugado un papel fundamental en la visión mágico-religiosa de las comunidades de diferentes pueblos a lo largo del planeta. Desde el I Ching, por ejemplo, que dice que el universo es como una tortuga marina redondo por encima y plano por abajo, hasta diferentes visiones de pueblos precolombinos y su relación con estos animales en términos de fertilidad. Son importantes no solamente para mantener ese arraigo cultural, sino también para mantener el equilibrio y balance de los ecosistemas marinos. Me explico al respecto. Por ejemplo, la tortuga carey, de la cual estábamos hablando hace un momentico, que se encuentra en peligro crítico de extinción, se alimenta específicamente de esponjas que crecen en los arrecifes coralinos. En ausencia de la tortuga carey, las esponjas crecerían de manera desbordada, matando toda la vida que hay por debajo del arrecife. Entonces vemos cómo este animal en particular ayuda a controlar el tamaño de las poblaciones y el crecimiento de las poblaciones de esponjas, manteniendo de esta manera la estructura y salud del ecosistema coralino, que es uno de los ecosistemas más frágiles y amenazados del planeta, pero también uno de los más productivos, que presta una cantidad de servicios ecosistémicos que, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues son vitales, por ejemplo, para la economía turística. Pero hay otras tortugas, por ejemplo, como la tortuga caná, o la tortuga baula, o laúd. Es la única especie representante en nuestros días de la familia Dermochelidae, por cuanto su caparazón, en vez de ser óseo, contrario a todas las otras 7 especies o 6 especies, es de piel. Se alimenta exclusivamente de aguamalas. Si esta tortuga llega a desaparecer, y les cuento pues que está en peligro crítico de extinción también en el Pacífico americano, sus poblaciones han sido reducidas en cerca de un 99% en los últimos 20, 25 años, pasando de aproximadamente unos 20.000 animales que anidaban en las playas del Pacífico Oriental a cerca de unos 200 animales que lo hacen en este momento. En unos 5 o 10 años, y tal vez esta es una prioridad global en este momento, si no detenemos el acelerado avance del camino de la extinción al cual se está viendo abocado, pues este animal también desaparecería del planeta muy pronto. Este animal, que se alimenta de aguamalas, pues ayuda a controlar las poblaciones de medusas. Si entra al mar cuando va a la playa, y esto sucede mucho, por ejemplo, en Filipinas, y es picado por aguamalas, es porque de esa zona ha sido extirpada la tortuga Dermochelis coriacea o caná. Entonces vemos como, por ejemplo, ahí hay una relación muy estrecha en lo que puede ser el sector turístico y su relación con la presencia o ausencia de un animal importante para controlar plagas, digamos, marinas, en este caso como las aguamalas, que pueden disminuir la presencia de turistas en la playa. Es decir, una tortuga viva, en pocas palabras, vale más que muerta. Son, digamos, algunos de los ejemplos de las tortugas marinas que sirven como vehículos para transportar nutrientes entre ecosistemas terrestres y marítimos desde el momento en que salen a la playa de desovar hasta cuando regresan como crías o neonatos después de 60 días en que eclosionan los nidos y entran
los animalitos o las tortuguitas al mar. Hay una relación muy estrecha dentro de lo que es una cadena trófica, sirviendo de alimento, por ejemplo, para aves marinas, para cangrejos, y cuando ya se encuentran en el mar, para los peces, que son importantes incluso para el consumo humano. Entonces, estas son algunos, digamos, ejemplos de la importancia de las tortugas marinas para mantener el balance y equilibrio de los ecosistemas que prestan servicios importantes a los seres humanos. Qué bueno escuchar todo esto de la experiencia, de las investigaciones de un hombre que ha dedicado su vida a la observación, al seguimiento, gracias a unos transmisores que coloca en el caparazón de algunas tortugas y que así ha podido analizar el recorrido, la migración, los riesgos, los peligros y estos viajes que realizan de 20.000 kilómetros. Hablemos un poco de esas distancias que recorren las tortugas. A veces nacen en una playa, pero luego desovan también en otro continente. Hablemos un poquitico de esto, apreciado Diego. Sí, las tortugas son especies altamente migratorias, las tortugas marinas. Y como usted bien lo menciona, por ejemplo, está el caso de las tortugas caguama o careta, que es su nombre científico, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Las del hemisferio norte nacen en Japón y se atraviesan todo el océano, cerca de 20.000 kilómetros, para llegar a las costas del Golfo de California, la península de California, donde se alimentan hasta crecer, desarrollarse, alcanzar la madurez sexual, y las hembras viajan nuevamente a Japón a poner sus nidos a las mismas playas donde nacieron. Esto es un paradigma. Las tortugas vuelven a desovar, en el caso de las hembras, a las mismas playas donde nacieron. En el caso del hemisferio sur, las tortugas que nacen en Australia, pues atraviesan también la cuenca del Pacífico, desde el Pacífico occidental hasta el Pacífico oriental, y llegan hasta las costas de Perú para alimentarse. Y luego de 20 o 30 años, cuando alcanzan la madurez sexual, regresan nuevamente a las playas australianas a desovar. Entonces esto nos muestra la importancia de estos animales como especies migratorias, de cómo, lo mencionaba anteriormente, transportan material biológico de manera importante a nivel de nutrientes desde un lado al otro de la cuenca de un mismo océano, como es el Océano Pacífico. Y precisamente lo que queremos nosotros, y usted lo mencionó ahora, a través del uso de transmisores satelitales, es entender un poco precisamente cómo se dan estas migraciones, en qué época se dan, qué características tienen, y entender precisamente, pues, o sea, cuáles son los movimientos, dónde se traslapan con las principales amenazas, como pueden ser, por ejemplo, las pesquerías, y cómo podemos nosotros entonces aliviar o reducir esas amenazas de tal manera que garanticemos la conservación y permanencia de estos reptiles marinos por muchos años más. Y le cuento precisamente, Carlos Alberto y Juliet, pues tuve el honor de ser premiado por la Fundación El Hombre Tortuga, que el premio consistía precisamente en el reconocimiento del trabajo que estamos haciendo en 2 transmisores satelitales que estaremos instalando en tortugas carey que se alimentan, en juveniles de tortuga carey que se alimentan en el arrecife coralino de La Guara, en el Parque Nacional Natural Utría, en el norte del Pacífico colombiano, en el Chocó, para entender más acerca de sus movimientos, para saber si se desplazan de día o de noche, abandonan el arrecife coralino, hacia dónde van, y cuáles son las amenazas que pueden estar enfrentando durante esos recorridos, y de esa manera trazar estrategias de manejo que permitan entonces conciliar las actividades humanas con la protección de estos animales. Es importante resaltar el avance tecnológico, cómo la tecnología puesta en nuestras manos puede en este momento ayudar a salvar a estos antiguos navegantes de 150 millones de años, y hace unos 120 millones empezaron a prosperar, hace 65 millones florecieron. Más o menos la escala de tiempo, ¿no? Cuando nosotros aparecimos hace 200.000 años. Entonces, en realidad, somos casi que los últimos invitados a la fiesta
y los que nos estamos pateando la fiesta, entre otras palabras, de lo que es el origen y evolución del planeta. El doctor Diego Amorocho es miembro del Comité Consultivo de la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas, que se ha logrado para el amparo de estas especies marinas. Sí, Juliet, la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas es tal vez el único instrumento vinculante actualmente en marcha, específicamente para el caso de tortugas marinas. Busca precisamente, como lo menciona su propio nombre, lograr la protección efectiva a través de los esfuerzos coordinados entre los países. Como hemos visto, estas especies son altamente migratorias, entonces se requiere del concurso transnacional para lograr las metas de conservación que se propongan. Con esto quiero decir que aquellas tortugas, por ejemplo, que nacen en Colombia, se alimentan, por decir algo, en Costa Rica y migran hacia otras regiones del Pacífico, como podría ser Australia, como ya mencionamos algunos casos anteriormente, pues requieren del concurso de muchos países y de acciones coordinadas e integrales entre científicos y gobiernos de las diferentes naciones por las cuales transitan. Entonces, o sea, los esfuerzos de conservación que se hagan en Colombia pueden perderse si no están alineados con los esfuerzos que se hagan en esos países donde se alimentan, donde crecen, se reproducen estos animales. La convención tiene como propósito específico, pues precisamente aunar esos esfuerzos a través de la implementación de metodologías que estén homologadas, que sean homogéneas y que estén estandarizadas, donde los países deben presentar anualmente unos informes de esas actividades o de acciones que han sido establecidas a través de un comité científico de expertos y que son supervisadas y exhortadas, llevados, digamos, al plano político por el comité consultivo, como por ejemplo del cual yo formo parte. Le quiero contar como anécdota que Colombia es tal vez uno de los 2 o 3 países que faltan adherirse a la Convención Interamericana de Tortugas Marinas, lo cual es lamentable porque somos un país que 50% es mar, tenemos costas en ambos mares, en el Caribe y en el Pacífico, y esperamos pues que en algún momento haya la voluntad política en nuestro país para que formemos parte de este instrumento vinculante que busca precisamente establecer estas metodologías para poder darle un seguimiento de manera efectivo y contundente a lo que son los procesos de conservación y disminución de las amenazas que enfrentan estos quelonios. Entonces, bueno, digamos que eso es, digamos, uno de los aspectos más importantes, pero digamos que en la última reunión que tuvimos ahora, hace un mes del Comité Consultivo de Expertos, se resalta el trabajo que han venido haciendo los diferentes grupos de trabajo, task forces, grupos de esfuerzo, nombrados por el Comité Consultivo para que los comités de expertos del Comité Científico logren avanzar en el propósito de proveer las herramientas científicas necesarias para que se pueda llevar a cabo estos propósitos, como es el de la protección efectiva de las tortugas marinas, y en particular se le ha dado mucha relevancia y énfasis, digamos que es una prioridad dentro de la convención, poder tomar acciones tendientes a disminuir la dramática declinación del tamaño de las poblaciones de las tortugas canal, baula o laúd en el Pacífico Oriental, que como lo mencioné anteriormente, han sido reducidas en casi un 99%. A través de estos comités, como el Comité Consultivo de Expertos y el Comité Científico de Expertos, pues se trazan los lineamientos para que los países adopten las medidas tendientes a mitigar los impactos, a reducir las amenazas y a poder lograr el objetivo final, que es permitir que esta especie en particular siga continuando acompañándonos en el Océano Pacífico por muchos años más. Pues amplificamos
este sentimiento y todas estas voces del panel de expertos para nuestra sociedad, donde nos escuchan a través de la radio, que generemos conciencia, acciones que realmente puedan salvar las tortugas. Usted nos decía de las 7 u 8 especies de tortugas marinas que hay en nuestro Pacífico, pues hay algunas que se han extinguido. El 99%. Es dramático. Realmente se necesitan más acciones para evitar su extinción. Y cuando se extingue una especie, cuando desaparece para siempre, pues realmente los problemas pueden surgir como plagas en los océanos o enfermedades que realmente son controladas. Usted nos decía, por ejemplo, que esta especie de tortuga caná pues consume aguas malas y los bañistas pues pueden disfrutar muy libremente de algunas playas. Cuando hay mucha agua mala es porque se han extinto de esa zona las tortugas. Lo mismo la tortuga carey, que consume esponjas marinas, y si se extinguen, pues las esponjas van a aumentar como una plaga porque no hay el controlador natural, y asimismo las otras especies de tortugas marinas que tienen también funciones maravillosas para los ecosistemas, para proteger el arrecife de coral, para mantener el equilibrio y la salud de los océanos. Pero hay muchas formas de contaminación que estamos generando los seres humanos. Y lo dijimos al comienzo de este programa, la contaminación nociva actual las está extinguiendo. Por ejemplo, hay contaminación lumínica, que digamos en las playas donde ya llegan a desovar, ya han colocado lámparas de alta luminosidad, y esta es contaminación lumínica. Por derrames de petróleo, también se están extinguiendo. Por colisión con embarcaciones, las aspas de los motores las despedazan, las afectan. La invasión de infraestructura en las playas también está afectando, digamos, su beneficio y su retorno, que ha sido pues a través de toda esta cantidad de millones de años que el científico investigador pues nos ha compartido hoy, más de 150 millones de años en nuestro planeta Tierra. La contaminación por plástico, hay islas de plástico, y si vamos a las playas cercanas a las grandes ciudades, pues vemos residuos sólidos de diferentes usos. La pesca accidental o incidental, con estas redes de arrastre de los camaroneros o redes con anzuelos, con miles de anzuelos que son verdaderas mallas que afectan a las tortugas. El cambio climático también, que lo estamos sintiendo ya en nuestra piel, lo están sintiendo muchos seres en los océanos. La acidificación de los océanos, el tráfico ilegal. No sé si se me pasa alguna de las causas que están afectando las tortugas marinas, Diego. No, básicamente esos que acabas de mencionar son las principales amenazas que están enfrentando actualmente las tortugas marinas. La contaminación marina, por el plástico sobre todo. Debemos reducir nuestro consumo de plástico, reciclar, reutilizar, es decir, menos plástico, más vida, es el propósito. La contaminación lumínica, ¿sí? Reducir el impacto de las grandes luminarias en las zonas marino-costeras, por ejemplo, a nivel de los hoteles, que las luces no sean altas, sino que estén bajas a nivel del piso, que tengan una especie de parasoles donde no se estén, digamos, solamente alumbren por donde caminamos nosotros. Sistemas, por ejemplo, de dimmers o sistemas de activación de infrarrojo, pues, o de sensores de movimiento que activen las luces para que no estén prendidas todo el tiempo, sobre todo durante las temporadas de anidación, porque esto altera, digamos, el normal proceso de reproducción de las tortugas. Por un lado las espanta o las atrae. Igualmente cuando nacen los neonatos, es decir, cuando eclosionan los neonatos, salen del nido, las crías se dirigen hacia estos focos o hacia estas luminarias en vez de hacerlo hacia el mar. Mueren muchas veces, pues, o sea, deshidratadas porque las coge el día. Por ejemplo, una fogata
en una playa de anidación es una actividad que debe eliminarse por completo, al menos durante las temporadas reproductivas, porque los animales son atraídos por el fuego y mueren achicharrados. Eh, las prácticas de pesca, no son selectivas, como pueden ser los arrastres camaroneros, pues terminan atrapando en sus redes a tortugas que terminan finalmente muriendo ahogadas. Los long lines o espineles que mencionaste, que tienen miles, cientos de miles de anzuelos donde las tortugas caen enganchadas de manera accidental, confunden las carnadas con alimento y mueren ahí. Sustituirlas por otro tipo de artes de pesca menos letales, como se han probado, por ejemplo, los anzuelos circulares en reemplazo de los anzuelos J tradicionales, han tenido un buen efecto para reducir la mortalidad por incidencia en las artes de pesca, en los aparejos de pesca, en el caso específico de los palangres o espineles. Pues, o sea, el vertimiento de bolsas plásticas, sobre todo, que como mencionaste también, Carlos Alberto, confunden las tortugas cana, que se encuentran, como ya lo dije, en peligro crítico de extinción en el Pacífico Oriental. Los confunden por medusas, ellos no pueden distinguirlas, no las ven en realidad. No pueden saber que es una bolsa diferente de una guamala y las consumen y mueren por oclusión intestinal. Anecdóticamente le puedo contar algo que durante mis investigaciones y hay cerca de 55 necropsias que realicé en la isla de Gorgona hace unos 10 años, 99%, es decir, 54 tortugas tenían materiales plásticos de todo tipo a lo largo de su tracto digestivo de más de 22 metros de extensión que tiene el tracto digestivo de una tortuga verde o negra del Pacífico. Entonces están completamente llenas en este momento de diferentes tipos de plástico o cualquier otro desecho. Tenemos que reducir eso. Son cerca de 300 millones de toneladas de plástico que se producen anualmente y de esas unas 8 millones están entrando anualmente al mar. No quiero decir con esto pues que el plástico per se sea malo, sino el mal uso que hacemos de él después de utilizarlo. En fin, el vertimiento de hidrocarburos, las contaminaciones por derivados del petróleo son nefastas también para las tortugas marinas. Pues, o sea, no solamente terminan embadurnadas en petróleo, por ejemplo, cuando sucede un derrame de petróleo, completamente cubiertas por ellas, sino que también, digamos, se forma la brea que queda del proceso de transformación del petróleo y su degradación en el medio marino, forma una brea que les sella por completo los labios. Estos animales terminan muriendo por inanición porque son capaces de poder abrir su boca para consumir alimento. La acidificación de los océanos es correcto, consecuencia del cambio climático, deteriora la disponibilidad y calidad del alimento que consumen las tortugas marinas, y ese alimento en términos de nutrientes es fundamental para que ellas puedan realizar estas largas travesías de un lado al otro de una misma cuenca, como ya lo explicamos en el caso del Pacífico, desde el Pacífico Occidental hasta el Pacífico Oriental. Si no tienen una buena alimentación, estos animales no pueden cumplir con sus ciclos de vida natural. En fin, son múltiples las amenazas que en este momento se ciernen sobre las tortugas marinas y sobre sus hábitats fundamentales para la vida, como son las playas, los arrecifes coralinos, los bosques de manglar, en fin, las praderas de pastos o de hierbas marinas, que son fundamentales para mantener a estos animales, que sirven además por su función para mantener a sí mismo la estructura y la funcionalidad de esos ecosistemas críticos para la vida. A nuestro invitado, el científico e investigador Diego Morocho, una de las autoridades mundiales en tortugas marinas, colombiano, a mucho honor y también mucho amor por todas las especies que están en nuestro Pacífico colombiano, pero también en el Océano Pacífico, generando conciencia en otras costas para lograr salvar la vida de estos seres maravillosos
a los navegantes del planeta, las tortugas. Muchas gracias. Lo mejor de lo mejor. Felicitaciones por estos nuevos reconocimientos y esperamos tenerle nuevamente en este programa. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, Juliet, y muchas gracias a toda la audiencia de Nuestro Oxígeno, un programa que se ha caracterizado precisamente por llamar la atención sobre temas ambientales, sobre la importancia de la conservación de nuestro planeta. Muchísimas gracias, espero pues estar próximamente con ustedes para contarles un poco sobre los resultados de los estudios con telemetría satelital, con la instalación de estos transmisores satelitales y de cómo ello puede contribuir a conservar y a perpetuar la vida en los océanos de este mal llamado planeta Tierra. Para mí pues debería ser llamado por lo menos planeta azul. 3/4 partes de él son agua y tenemos la misión de conservarlos solo para beneficio de la vida marina, sino para asegurar el futuro de nuestra permanencia en él. Muchísimas gracias. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.